Para 1982, pues ya se empieza a recorrer un poco este camino para lograr la democratización. Se forma el Consejo Revolucionario que dio paso al gobierno civil y 4 años más tarde en Portugal, más bien Portugal tiene su primer presidente civil electo. Esto quiere decir que en 1986 se dan las primeras elecciones donde el pueblo pues, sale a votar y una persona civil, sin necesidad que sea parte del ejército, puede tener el poder. Entonces, aquí les puse algunos datos que omití para que quedara bien resumida la línea del tiempo, pero básicamente nos menciona cómo fue o cómo se vivió el gobierno de Salazar, que nos dice que tenía o compartía ideologías políticas con el fascismo italiano y con el nazismo alemán. Entonces hay que recordar que el fascismo italiano también fue una dictadura, o sea, Italia también pasó por una dictadura a cargo de Mussolini, y luego tenemos el nazismo alemán, que hasta cierto punto también fue una dictadura por parte de Hitler. Que compartían la práctica política autoritaria, la creencia en un predominio del Estado frente al individuo, o sea, hace que el Estado podía cohesionar al individuo, a la sociedad. Y les digo, esta ideología es la que hace que estas personas duren tanto tiempo al poder. Es decir, el Estado puede pasar sobre el individuo. O sea, si es necesario que te mate porque no me estás beneficiando, te mato. O sea, el Estado puede pasar sobre el individuo. Que tenían posturas anticomunistas y que existía una alta participación de los militares en el poder. Que durante toda la dictadura se prohibió la actividad de los partidos políticos y se estableció el asedio permanente contra los opositores. Lo que les decía es, si tú quieres ser mi opositor, pues yo te voy a perseguir, te voy a encontrar y ya sabes, muerte o cárcel. Y pudiéramos decir que dentro de lo malo hay una cosa buena, que es que durante la dictadura Portugal presentó una buena economía, pese a todo. Durante ese periodo, Portugal mantuvo una buena economía, que a lo mejor muchos se lo pudiéramos deber a que en esa época, pues Portugal todavía era dueño de muchas colonias. Entonces, pues es hacerme rica a costa de otros. Vámonos con Grecia. Vamos a ver qué pasó en Grecia. Entonces, lo que sucede en Grecia es que en algún punto, en algún punto también viven una dictadura, pero fíjense, no a manos de los mismos, no a cargo de la misma Grecia, sino que lo que sucede con Grecia es que es invadido por los fascistas italianos. Esto quiere decir que la dictadura italiana intentó expandir su territorio y uno de los países afectados pues es Grecia. Entonces, en 1940 es invadido por los fascistas italianos y al tener esta invasión, pues lo que se implementa en Grecia pues también es una dictadura, pero por parte de los italianos. Lo que sucede es que de manera muy rápida pues se organizaron la sociedad y surge un grupo guerrillero
con ideas comunistas. Surge este grupo guerrillero y entonces, gracias a ellos, más aparte la alianza con otros países y el ejército de otros países, que logran sacar a estos italianos. Entonces se deshacen de estos italianos y pues digamos que en Grecia se vivió un poco este conflicto bipolar entre el comunismo y el capitalismo, que pues empiezan estos combates al retirarse Italia, pues Grecia se queda sin régimen político y económico, que entonces pues empiezan estos combates entre la parte del capitalismo y el comunismo en la lucha del poder. O sea, lo que buscaban los capitalistas pues era instaurar en Grecia un régimen político económico meramente pues capitalista, y los comunistas lo que buscaban pues era implementar un régimen político y económico meramente comunista. Entonces empiezan a dar los combates, que es en 1946 que se instaura a Jorge II como la persona que va a tener el control del país. Pero digamos que es algo que se impone, o sea, no hubo votación ni nada, simplemente pues se llegó al acuerdo de que este personaje es el que va a estar al mando. Jorge II, que pues básicamente este Jorge II fue puesto por los grupos de derecha, o sea, con tendencias al capitalismo, que pues aquí nos dice que fue una elección cuestionada y que fue pues tuvo un intento de boicot por parte de los comunistas, que no estaban tan de acuerdo que pues se pusiera una persona con ideas de derecha al mando del país. Después, para 1947, Gran Bretaña decide otorgarle ese poder que tenía a Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede? Que Gran Bretaña por mucho tiempo pues estaba ahí metido en los asuntos de Grecia, y que fue Gran Bretaña quien impuso pues a Jorge II. Y Gran Bretaña pues siempre fue muy buen aliado de Estados Unidos, por lo tanto quiere decir que Gran Bretaña pues tenía ideas capitalistas. Entonces, Gran Bretaña le dice a Estados Unidos, ¿sabes qué? Como que yo ya cumplí aquí, entonces yo me paso a retirar. Si tú quieres seguir moviendo aquí hilos en Grecia, pues es tu turno, o sea, yo ya me voy. Entonces Estados Unidos releva a Gran Bretaña y es lo que propicia a que Grecia sea uno de los países que surja esta guerra fría, al Estados Unidos estar ahí metido. Empiezan a suceder varias cosas en 1949, que es, se vive o se empieza a vivir este conflicto todavía más entre el capitalismo y el comunismo. Esto quiere decir que pues Grecia es un país al que le tocó experimentar y vivir de primera mano el conflicto de la Guerra Fría, así como lo fue para Vietnam, que vimos la semana pasada, para Cuba, para Nicaragua, para Angola. Entonces Grecia es otro país al que le toca vivir de primera mano la Guerra Fría. ¿Qué suceden varias cuestiones durante estos conflictos? Uno es que la policía y soldados británicos dispararon en contra de una manifestación comunista, más aparte que durante la guerra civil murieron muchos griegos. Pues la guerra civil es cuando no necesito de otro país para tener guerra, es aquí mismo tengo la guerra y son personas de Grecia contra personas de Grecia. ¿Qué bandos eran? Los comunistas contra los capitalistas. Y que aproximadamente durante esa época 250,000 personas quedaron sin hogar debido a estos combates entre los comunistas y los capitalistas. Para 1950
1963 ascendería al poder un gobierno de centro presidido por Gregorios Papandreou. Su gobierno duraría un total de 4 años, porque para 1967, con ayuda de los militares, al mando de otro Georgios Papadopoulos, dan un golpe de estado. Esto quiere decir que logran derrocar a su tocayo. Entonces dan un golpe de estado y entonces él queda al mando de Grecia. A partir de esto, pues nuevamente empieza a haber inconformidad por parte de la sociedad, porque acuérdense que casi todo lo que viene después de un golpe de estado, pues es una dictadura. Entonces, en 1973, después de 6 años, pues empiezan las protestas que fueron reprimidas por parte del ejército con un total de 20 muertos. En 1973 se redacta una nueva constitución, donde pues deciden cambiar completamente las cuestiones políticas y económicas de Grecia. Y entonces, pues de esta forma, Grecia logra dar paso a su democratización. Y entonces en 1973, Karamanlis pues queda electo como gobernante de Grecia. Y con esto Grecia puede entrar a la Comunidad Económica Europea. Y ahí está su transición. Viene de una invasión que impuso una dictadura meramente autoritaria y militar. Tuvieron por ahí golpes de Estado, pero terminan logrando su democratización. Nuevamente acá les traigo algunos datos que no coloqué para que nos quedara bastante resumida la línea del tiempo, pero nada más recordar que fueron las guerrillas comunistas con ayuda de ejércitos aliados quienes lograron vencer al enemigo. ¿Quién era el enemigo? Italia, que fue quien los invadió. Que se vivió bastante el dilema ideológico entre el comunismo contra el nacionalismo o capitalismo, y que Gran Bretaña por mucho tiempo tuvo gran influencia en una Grecia no comunista y que fue quien puso a Jorge II al mando de Grecia. Luego vamos a pasar a Yugoslavia. Vamos a ver qué pasó con Yugoslavia. Actualmente Yugoslavia tampoco existe. Yugoslavia es algo similar a la URSS. O sea, en algún punto de la historia decidieron juntarse varios países y formar un país llamado Yugoslavia. Y pues es muy parecida a la historia donde pues varios, más bien pues todos los participantes fueron en búsqueda de su independencia, que vamos a ver que es más reciente todavía cuando dejó de existir Yugoslavia. Entonces en 1980 muere Josip Broz, conocido como Tito,
que era quien mantenía cohesionado al país. O sea, era quien mantenía, pues hasta cierto punto, a su manera, pues que estos países lograran la unión y que pudieran convivir de forma pacífica y que realmente existiera pues este país llamado Yugoslavia. Yugoslavia estaba conformada por un total de 6 países, que ahorita vamos a ir mencionando cada uno de estos y cómo se fue, bueno, cuándo lograron su separación. Estaba conformado por 6 países. Y dentro de estos 6 países, pues tenemos 6 nacionalidades distintas y además territorio donde la religión tiene bastante peso. Entonces, ¿qué religiones teníamos dentro de todo este territorio de Yugoslavia? Pues estaba los católicos romanos, los cristianos ortodoxos y los musulmanes. Entonces teníamos estas 3 religiones que mientras estuvo al mando este Josip Broz, vivían en completa paz, porque él se encargaba de cohesionar. Entonces, una vez que muere, en 1980, estos nacionalismos empiezan a resurgir. Esto quiere decir que el amor por mi país y por mi religión empieza a crecer porque ya no hay quien me cohesione a pensar lo contrario. Entonces, todos estos grupos empiezan a resurgir y pues obviamente pues buscan el poder. Y si yo soy musulmán, pues quiero que todos los demás que no son musulmanes se conviertan en musulmanes. Y si yo soy cristiano y tú no eres cristiano, pues yo quiero que tú seas cristiano porque tus ideas no me gustan. Entonces, empieza a haber conflicto entre estos nacionalismos que, fíjense, tuvieron que pasar 11 años para que la solución que terminaría siendo lo más óptimo para todos, pues era, pues nos separamos. O sea, si no vamos a llegar a un acuerdo, si todos aquí vamos a ser musulmanes, católicos, cristianos o de cualquier otra religión que aquí esté presente, pues entonces vamos a separarnos y que cada quien tenga su propia religión y que cada quien tenga su tipo de gobierno, y si tu gobierno lo quieres basado en tu religión, pues adelante, o si quieres algo comunista o algo capitalista, adelante. Que entonces es en 1991 cuando se declaran independientes los primeros 2 países, que es Eslovenia y Croacia. Entonces, Eslovenia y Croacia en algún punto pertenecieron a Yugoslavia, fueron parte de Yugoslavia, se declaran independientes. Vamos a ver que nuevamente una cosa es que yo me declare independiente y otra cosa que pues me otorguen esa independencia. Entonces, 1991, de los 6 perritos que tenía Yugoslavia, pues solo se quedó con 4. Nuevamente en ese año 1991, la mayoría de los macedonios aprueba su independencia. Entonces, otro país participante es Macedonia. Entonces, en algún punto Macedonia, su población decide, ¿saben qué? Todos estamos de acuerdo que nos queremos independizar, sí, entonces vamos a independizarnos. Entonces, Macedonia también se separa y nos quedan 3. En 1992, es un año después, es cuando se hace efectiva esta independencia. O sea, cuando Yugoslavia les dice a estos países, ¿sabes qué? Pues sí, ustedes son independientes y ya no forman parte de Yugoslavia. Ahora sí que lo que hagan ustedes, el tipo de gobierno, la religión que quieran, es problema de cada uno de ustedes. En 1992 nos dice que el 63% de los bosnios vota a favor de la secesión con la consiguiente guerra-represión por parte de Serbia. Entonces lo que sucede es que en 1992 la mayoría de los bosnios votan a favor de poder separarse de los otros 2 que quedaban. Entonces Bosnia es el 4º país que se separa de Yugoslavia en 1992. Bosnia, digamos que no logra tan pacíficamente esa independencia, sino que sí hay conflicto armado durante su independencia contra Serbia, que Serbia sería el 5º participante. Entonces, para esa época, pues Serbia no estaba tan de acuerdo con que Bosnia se independizara, que entonces
no se da de manera pacífica, que entonces ese mismo año lo que empieza a ocurrir pues son migraciones masivas de personas que huían de los conflictos. Es decir, no estoy viviendo aquí en paz porque a cualquier hora puede haber disparos, un ataque, y pues entonces mejor migro para otro lugar. Y se logra esta independencia. Bosnia, después del conflicto, se separa, y en 1995 pues quedaban dos países, que ahorita pues ya vimos que uno es Serbia, y ahorita vamos a ver quién es el otro. Entonces, como quedan dos países, Serbia decide tomar como el mando o la titularidad de Yugoslavia, y comienza una limpieza étnica. Y básicamente, pues lo que buscaba era eliminar a la población musulmana de Bosnia. Esto quiere decir que, pues antes de que se separaran, todos juntos éramos un país. Entonces, así como tú podías estar en el territorio de Bosnia, tú puedes estar en el territorio de Serbia, y todos somos yugoslavos. Pero a la hora que Bosnia decide separarse, aún así hay varios bosnios que se quedan dentro de Serbia, del territorio que le corresponde a Serbia. Entonces, aún así, pues lo que generaban era que no hubiera solo una etnia, sino que pues había musulmanes dentro de Serbia, cosa que a Serbia no le parecía, y entonces empieza una limpieza étnica, pues que no se da de forma pacífica. Esto quiere decir, eres musulmán, pues te matamos. Porque el chiste es limpiar, acabar con los musulmanes, que son los que nos están echando mosca de poder llegar a un acuerdo. Entonces, en 1996 se conforma el Ejército de Liberación de Kosovo, que lo que buscaba pues era terminar con los conflictos en la actual Yugoslavia. Y en el 2000 el presidente yugoslavo es Slobodan Milosevic, que es quien en 1995 propone la limpieza étnica o autoriza la limpieza étnica. Para el año 2000 es acusado de crímenes de lesa humanidad. O sea, todo lo que hizo contra los musulmanes tuvo repercusión, es acusado, también fue enjuiciado, vivió su juicio, y por ende también pierde su cargo. O sea, ya no queda al mando de Yugoslavia. Para el año 2003 quedaban Serbia y Montenegro, que eran los dos que quedaban conformando a Yugoslavia. Y en el 2006 se somete a votación en Montenegro si quieren la independencia de Serbia. El 56% sale a favor de que si quieren su independencia, y entonces en ese año declara su independencia. Entonces Montenegro se separa de Serbia, y pues ya no tiene caso que llamemos a Serbia Yugoslavia, si ya solamente es Serbia. Y es hasta el 2008 que se declara, ahora sí que la independencia unilateral. Esto quiere decir Montenegro es independiente y Serbia también es independiente, y es en el 2008 que deja de existir Yugoslavia. Y que estos 6 participantes pues ahora son países completamente independientes. Y por ahí les traigo 2 palabras que vienen en su libro como glosario, nada más por ahí tenerlas a la mano, que es referéndum y plebiscito. Entonces, muchos países pasaron por varios referéndum y varios plebiscitos porque muchos países tuvieron dictaduras. Entonces, estos referéndums y plebiscitos ayudaban a evitar esas dictaduras y evitar que la población se sintiera inconforme con su gobierno. Entonces, el referéndum, pues básicamente es una votación donde incluimos a todos los ciudadanos que expresen su opinión sobre alguna cuestión importante para el país, como lo puede ser
en 2006 lo que sucedió en Montenegro. Hubo un referéndum donde a la población se le cuestionó sobre un asunto importante que era, ¿quieres la independencia o no quieres la independencia? Pero lo consultamos entre todos y no nada más es quien está al mando quien decide si sí o si no. Y el plebiscito, pues es esta votación que se hace para confirmar la confianza de los ciudadanos sobre sus gobernantes. Es decir, cada determinado tiempo le volvemos a preguntar a la población si está de acuerdo con el trabajo que están haciendo sus gobernantes, si les está gustando. Y si sigue el apoyo, pues entonces, pues él sigue al mando. Si no, pues entonces lo destituimos y hacemos unas nuevas elecciones. Y el último país que vamos a ver por hoy, y con el cual vamos a terminar las cuestiones de países, de historia y muchas fechas. Lo siguiente que vamos a ver la próxima clase son los diferentes movimientos culturales que han surgido a lo largo de la historia, que sí, cuando se vivió bastante el tiempo del rock and roll, cuando surgieron los hippies, algunos movimientos estudiantiles, cómo es que surgen. Y también vamos a hablar un poquito sobre la historia de la ciencia y la tecnología, de algunos proyectos que han tenido gran relevancia a nivel mundial en cuanto a ciencia y tecnología. Entonces, vamos a hablar de Polonia. ¿Qué sucedió en Polonia? Pues en Polonia fue un país al cual le costó bastante encontrar su propia identidad. O sea, no tenerle que andar copiando a otros, que otros no te dijeran qué hacer. Entonces, le costó bastante lograr encontrar su identidad y en 1918, que vamos analizando un poquito, ¿qué sucedió en 1918? Termina la Primera Guerra Mundial. Entonces, al término de la Primera Guerra Mundial, se instaura la Segunda República Polaca. Y es aquí cuando Polonia empieza a obtener su propia identidad, empieza a trabajar en obtener su propia identidad, pero no le dura mucho tiempo, porque en 1939, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que sucede con Polonia durante la Segunda Guerra Mundial? Durante la Segunda Guerra Mundial, años antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial, se forma el bloque del Eje, que es uno de los participantes durante la Segunda Guerra Mundial, que vendría siendo Japón, Italia y Alemania. Se forma el bloque del Eje, se declaran abiertamente aliados entre ellos, y pues hagan de cuenta que Polonia geográficamente está ubicado entre Alemania y Rusia. Está justo en medio de Alemania y Rusia. Entonces, Alemania pues va con Rusia y le dice, oye, ¿qué te parece? Pues para no pelearnos, nos dividimos el territorio de Polonia, o sea, de manera justa. Llegamos a un acuerdo entre tú y yo, que no lo vamos a separar, y así no armamos alboroto y no hacemos pleito. Llegan a este acuerdo, pero en 1939, como que a Alemania se le olvida este acuerdo secreto que tenía con Rusia, y entonces decide invadir Polonia, comienza a invadir Polonia, y entonces Rusia dice, en este acuerdo no habíamos llegado tú y yo, dijimos que lo íbamos a hacer de forma pacífica y de forma justa, y tú no me avisaste que ibas a empezar a invadir Polonia. Entonces, Rusia empieza con cierto descontento, Alemania empieza a utilizar sus tropas para expandir su territorio, y a Rusia también no le empieza a gustar. Dice, ¿por qué Alemania se está haciendo de tanto territorio? Los primeros que brincan son Francia e Inglaterra en contra de Alemania, pero entonces es Rusia cuando se mete, dice, ok, tú vas en contra de Alemania, yo me junto contigo. Y entonces se empieza a formar el bloque de los aliados. Y entonces es por eso que en 1939 Polonia es invadida. Mucho tuvo que ver su ubicación geográfica, que estaba entre dos grandes de esa época. Entonces, es invadida por las tropas nazis,
Todos sabemos qué sucede de 1939 a 1945 en Polonia, que pues vive de primera mano la Segunda Guerra Mundial, donde pues la población polaca era perseguida, asesinada, mandada a campos de concentración, donde vivían como pues ganado cualquiera, sin alimentos, sin ropa, encerrados en una cerca de 5 metros por 5 metros, y que su destino era terminar en un horno. Ajá. Todo eso vivió Polonia de 1939 a 1945. Se termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucede al término de la Segunda Guerra Mundial? Pues que Alemania pierde. Uno de los sucesos que da por terminada la Segunda Guerra Mundial es la bomba atómica, que Estados Unidos decide arrojarla no directamente a Alemania. Esto quiere decir que a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se une al bloque de los aliados con Gran Bretaña, Inglaterra, Francia, Rusia y Estados Unidos. Se termina, ese es el bloque de los aliados. No decide atacar directamente a Alemania, pero la bomba atómica la arroja uno de los aliados, que es Japón, directamente a la ciudad de Hiroshima. Entonces, con eso Alemania se empieza a rendir, al ver que pues ya no tiene cómo pelearle pues al bloque de los aliados, y más por la tecnología que estaba implementando Estados Unidos. Entonces, cae Alemania, y entonces Polonia, pues, Alemania retira las tropas de Polonia, Polonia queda pues libre, pero lo que vive Polonia, y a final de cuentas, en forma de agradecimiento, dice, pues, híjole, mi otro vecino fue el que me apoyó en tratar de, pues, quitarme a estos, y a final de cuentas, él y sus amigos lograron quitarme a los alemanes. Entonces, pues, una vez que se termina, pasa a tener un gobierno meramente comunista. Y tenía una relación muy cercana con la Unión Soviética. Y hay que recordar que en 1945 es cuando inicia la Guerra Fría. Entonces, Polonia tiene su gobierno comunista. En 1948 se crea este Partido Obrero Unificado Polaco, que básicamente también es de ideas comunistas, y lo que busca este partido es que prevalezca el comunismo en Polonia. En 1952, se adopta una constitución de corte autoritario y centralista muy semejante a la soviética. Esto quiere decir que para 1952 la Unión Soviética no quería aceptar a Polonia. Entonces las reformas las iba cambiando todavía para que fueran más autoritarias y más semejantes a lo que estaba viviendo en esa época la Unión Soviética. En 1953 fallece el dirigente soviético, uno de los personajes más importantes durante la Guerra Fría, que es Stalin, que hace que se relaje un poquito la cuestión de la presión que metía la URSS sobre Polonia. Entonces ya no había tanta presión por parte de la URSS sobre Polonia. Y en 1956 nos dice que empiezan las primeras huelgas en Polonia. También en ese año, Gomulka es nombrado el primer secretario del Partido Obrero Unificado Polaco, que en un principio recibe apoyo de la población, pero la población, al darse cuenta que sigue siendo comunista, ya no le brinda tanto apoyo. En 1968 vive en su propia huelga estudiantil, o sea, su movimiento estudiantil. El gobierno o el Partido Obrero se da cuenta que no le está funcionando su táctica, y entonces hacen lo mismo que sucedió en España con Franco. Dicen, la sociedad ya no quiere ¿a quién estaba? A Gomulka. A Gomulka ya no lo quieren, entonces vamos a ponerles una nueva cara y a ver si las cosas se calman, porque ya tenemos
bastantes años con huelgas y movimientos donde la gente no está conforme. Entonces vamos a hacerles un cambio de cara a ver si se calma esto. Pero, ya para concluir, es en 1980 cuando surge el movimiento Solidaridad, con sus líderes Lenin y Walesa, que logran tener o juntar en esa época un total de 10 millones de seguidores polacos. O sea, gente que ya estaba harta de lo que estaba sucediendo en Polonia y entonces se unen a este movimiento, y lo que buscaban estos personajes pues era terminar con el régimen comunista e implementar la democracia. Entonces, en 1980 ocurre otro cambio de cara por parte del Partido Obrero Unificado Polaco. Quien queda al mando es quien decide que se va a empezar a perseguir a los del movimiento Solidaridad, los persiguen, los encarcelan, y es hasta 1986 que estos líderes son liberados, y en 1989 cuando se dan las primeras elecciones parlamentarias en Polonia, y que queda Tadeusz Mazowiecki. Y es en 1990 que este Partido Obrero Unificado Polaco se deshace y la democracia entra completamente a Polonia. Entonces, nuevamente venimos de un país que pasó por una invasión en la Segunda Guerra Mundial. Después tuvo su gobierno puramente comunista, vive su revolución y que termina logrando su transición a la democratización. Entonces, hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy. Y les digo, la próxima clase ya vamos a tocar algunos movimientos culturales, ¿sale? Vamos a ver cómo surgen estos movimientos culturales, qué características tienen para identificar cada movimiento cultural, en qué años, cuando surgen. Entonces, me despido de los que están en su casa o en su trabajo y nos vemos el próximo domingo, que les vaya bien.